Ese es el propósito del Evangelio, darnos nueva vida, pero no solo vida natural, sino vida eterna. Llegar a ser semejantes a Cristo en nuestra muerte. Veamos lo que dice el verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros, que no hay resurrección de muertos. Hermanos, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hay personas que no creen que Jesucristo viene por su iglesia. Ellos creen que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y que vamos a atravesar por la gran tribulación y que al final de todo resucitaremos. Pero Jesucristo predicó que Él viene por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que habremos quedado seremos ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos siempre con Él. O sea que si Él viene a reinar, nosotros venimos reinando con Él. Interesante, esto es el Evangelio. No podemos predicar otra cosa, porque fue Jesucristo el que instituyó esta palabra. Veamos esto, el verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados, como creyentes pues, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo explica, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esta resurrección de Cristo tiene una dirección bien específica con respecto a los que antes murieron. Va a haber resurrección. Los judíos entendían perfectamente esto, que sus muertos resucitarían. Job también lo dijo, y muchos escritores del Antiguo Testamento hablaron de que habría una resurrección allá al final. Pero bien, ahora dice Pablo, el verso 20, mas ahora, esto hay que creerlo, Cristo ha resucitado de los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicia. Él resucita primero y después habrán más resurrecciones. El programa de Dios, hay más resurrecciones que van a ocurrir, pero la primera resurrección es la de Cristo. Luego nosotros también resucitaremos para estar con el Señor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Ese es el programa de Dios. En su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que durmieron, y luego va el programa de Dios llegando hasta llegar al final, donde habrá resurrección de los que estuvieron en la tribulación, y también habrá una resurrección de los injustos, de los malvados, para ser condenados eternamente delante del tribunal de Cristo, delante del trono blanco. Ahí serán muertos pequeños, grandes. El mar entregó sus muertos, el Hades entregó los muertos, y la muerte y el Hades serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Es el programa de Dios de resurrecciones. Y dice, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Reinarán con el Señor, hablando del final. Pero bien, el apóstol dice, luego el fin. Luego el fin, cuando entregue
el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, cuando ya no exista nada. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿qué es? La muerte. La muerte. Nadie quiere morir. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego, el 28, esto es necesario comprenderlo, que todas las cosas le sean sujetas, estén sujetas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que se le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¡Qué belleza! Queda bien claro, porque estamos reunidos en esta tarde. Queda bien claro el propósito que Dios tiene para nosotros los que hemos creído. Está bien claro en la palabra del Señor. No venimos solo a brincar, a saltar, a gozarnos. Y no. Hay un propósito por la cual usted y yo hemos sido llamados. Y es que Dios quiere que escapemos, que cada uno de los que hoy me escuchan como amigos y amigas, de la condenación eterna. Es necesario entonces creer que Jesucristo resucitó y que también nosotros un día resucitaremos para estar con Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, te agradecemos porque tu Espíritu Santo siempre nos ha estado motivando para seguir caminando hasta llegar al final. Señor, pedimos también por aquellas personas que hoy escuchan tu palabra, por esas personas que están enfermas en sus hogares, que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos. Y por aquellas personas que han perdido un ser querido, Señor, también consuela sus corazones. Dales fuerza y ayúdales, Padre Celestial, que haya esa confianza de que un día, Señor, como hijos tuyos nos reuniremos y estaremos siempre, Señor, alabando y glorificando tu glorioso nombre. Padre, danos sabiduría y entendimiento en esta hora, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de tu palabra, Señor. Una vez más nos ponemos en tus manos, que sea usted, Señor, el que obre en nuestras vidas. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Qué tremendo es esto al meditar en las Sagradas Escrituras. Las cosas que nos esperan y las cosas que también estaremos disfrutando antes de su venida. Pero debemos estar confiados, seguros, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todas las cosas que han estado sucediendo en estos tiempos últimos son señales que están escritas en la palabra del Señor, que van a suceder en su debido tiempo. El Señor Jesucristo lo profetizó, que antes del fin, antes de su venida, habrían pestes, hambres, habrían terremotos en diferentes lugares. Eso está profetizado. No necesito que nadie me lo vuelva a repetir. Está escrito. Yo solo debo de creer que estas cosas van a suceder y que pronto el Señor aparecerá. Eso también tiene un tiempo. Mas el creyente debe de llenarse de esa esperanza de lo que Jesucristo dijo tiene cumplimiento. Y ya se están cumpliendo muchas profecías. Algunos piensan que cuando Cristo venga por su iglesia, todo va a estar normal, tranquilo. Y algunos dicen, bueno, vino el Señor y se llevó a la iglesia y todo está bien. No, hermano, las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Terremotos en diferentes lugares. Cuando Cristo aparezca, habrá una catástrofe tan grande. Y no es todo. Es porque la iglesia se va. Muertos en diferentes lugares. No tome esto tan a la ligera. Nos han explicado algunas veces y nos han dicho que Cristo viene, la iglesia se fue y todo está intacto. Y que la televisión y la iglesia se fue, no sé cómo ha desaparecido tanta gente. ¡Qué mentira! No, Señor, ese día va a ser un día glorioso, maravilloso para los creyentes.
pero día de angustia, dice la Biblia, para los que se queden, los que no recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Que no ve que está ocurriendo el milagro, un milagro que jamás se ha visto y que no se volverá a repetir, su venida por la iglesia. Y la transformación de estos cuerpos carnales, la transformación para reunirnos con el Señor en un abrir y cerrar de ojos. No habrá cámara de televisión que pueda captar ese momento, porque es milisegundos para cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras ocurre la transformación de estos cuerpos mortales para reunirnos con el Señor, si es que estamos vivos, también sucederá la resurrección, el levantamiento de todos los cuerpos de los santos que vienen con el Señor. Porque cuerpo, alma y espíritu tienen que ser salvos para la gloria y honra de nuestro Señor. Es tan lindo el entender esto, pero tan complicado y difícil aceptarlo en medio de las condiciones en las que vive el mundo en este tiempo. Bien difícil. Hay mucha religión, hay muchas religiones y hay muchos religiosos. Pero eso no significa que por ser religioso el Señor se va a compadecer de mí y me va a llevar. Él nos ha dado su evangelio. Y Pablo dice, si no es así, has creído en vano. En otras palabras, estuviste en una iglesia, pero no recibiste lo que el evangelio puede hacer para cambiar nuestras vidas. Y creer que un día no estaremos aquí sentados como estamos, sino que estaremos alabando y glorificando al Señor en su reino. Una pregunta que con frecuencia se hace es, ¿por qué era necesaria la resurrección de Cristo? ¿Que acaso no se llevó el plan de redención con la muerte del Señor en la cruz del Calvario? Veamos por qué es esta escritura que acabamos de leer en 1 Corintios tan fundamental en la resurrección del Señor. Porque la resurrección confirma la divinidad del Señor Jesucristo. Confirma la divinidad del Señor Jesús. No lo estoy presentando como lo presenta la tradición. Lo estoy presentando como está escrito en su divina palabra, en su bendita palabra. Cristo realmente resucitó de entre los muertos y se apareció vivo. Y otra cosa más importante es la resurrección de Jesucristo, que se apareció a más de 500 hermanos, y no solo se apareció a ellos, sino que a los mismos apóstoles y a los llamados discípulos le dio una cátedra acerca de lo que significa el reino de Dios mientras Él estaba resucitado. Solamente imagínese usted, como un mortales que somos, estar enfrente de la misma divinidad, estar enfrente del Cristo resucitado, estar enfrente no de la llaga podrida ni el hombre sufriente, sino de el Cristo que resucitó de entre los muertos, que llevó cautiva la cautividad y que dio dones a los hombres. Can you imagine that? Bien, dice el libro de Isaías, y nosotros lo tuvimos por afligido, menospreciado. Y ahí estaba el Señor después de su resurrección, explicándole las cosas del reino. ¿Cómo se sentiría usted y yo ese momento? Saber que ese hombre que está ahí no es el hombre que murió, sino el Cristo que resucitó. Hablando, platicando con ellos, transformándose, atravesando las paredes. Miren, amados hermanos y amigos, esto de predicar religión no tiene ningún sentido. Pero si predicamos que Cristo resucitó de los muertos, usted también comprenderá que esto no es religión, que hay un día que cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. Y no le vamos a explicar a Dios lo que otros estaban haciendo, sino qué clase de evangelio nos predicaron para creer y estar en su presencia. El evangelio de Cristo no puede ser diluido.
el evangelio de Cristo no puede ser cambiado. El evangelio de Cristo solamente es uno. Y los que creen ese evangelio que está predicado en su palabra tienen vida eterna. Los que están buscando soluciones suaves, los que buscan religión porque todos tienen, ese día será el día más terrible de sus vidas. Porque no vivieron de acuerdo al evangelio, sino según a las tradiciones y a las cosas que todo el mundo hace. Pero en Cristo Jesús solo hay una cosa que hacer, y es creer que es Él el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Si Cristo no hubiera resucitado, significaría que era un hombre cualquiera. Significaría que era un hombre sin ninguna autoridad especial. Desde luego, siempre hubiese sido un gran hombre como los que el mundo ha conocido. Un gran sabio, un gran profeta, un gran filósofo, como puedan llamarle, como quieran llamarle. Pero él no fue eso. Después de uno de sus discursos, los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. Se acercan a él. Maestro, deseamos ver señal de ti. ¿Qué habían visto en Jesús que no habían visto en los demás filósofos? ¿Qué habían visto en Jesús? Había algo diferente que no estaba en cualquier persona común. Sus palabras eran palabras de poder y de autoridad. Y predicaba las cosas del reino, porque él mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Pero el reino de Dios se había acercado. Y el apóstol Juan, y Juan el Bautista dice: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y cuando vio a Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es como los corderos que ustedes presentan, ni los machos cabríos, ni la expiación que se hace cada año. Este que viene acá es el verdadero Cordero, el que va a pagar eternamente por el pecado de todos aquellos que se acerquen a Él creyendo que Jesucristo es el Señor. Amigo, no se acerque a una religión, acérquese a Cristo. Cristo no es religión, Cristo es poder de Dios. Cristo es salvación y vida eterna. Cristo está cerquita de ti. El Señor Jesucristo te está llamando a que salgas de ese reino de las tinieblas y vengas al reino de su amado Hijo, a vivir una vida diferente, una vida de alegría, de gozo, porque tenemos esperanza en su venida. No nos regresaremos a Él avergonzados. Eso es lo que dice el Evangelio. No nos vamos a volver avergonzados, porque el que cree en Cristo Jesús jamás será avergonzado. Seguimos caminando. Después el Señor les dice, Él respondió y les dijo: la generación, en el libro de Mateo 12:38 al 40, les dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Esto quieren que se les explique bien, pero señal no les será dada, porque tienen las escrituras, sino la señal del profeta Jonás. Conocían perfectamente quién era Jonás, porque eran los escribas y los fariseos. No se olvide que los escribas conocían cada letra, una por una, del Antiguo Testamento y de los ancianos, y ellos eran tremendos, así que no podían negar. Y la pregunta que hacen es: porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches estaría sepultado, muerto, porque Jesucristo murió realmente.
Cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, él mismo dijo, yo mismo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Estaba escrito de él. Así que Jesucristo murió, literalmente hablando. Tenía que morir. Debería de morir. Porque cuando Jesucristo muere, dice que fue a las partes más bajas. Y le predicó a los espíritus que estaban encarcelados. O sea, él fue. Qué sorpresa debe haber tenido el enemigo y los demonios. Que mientras Jesucristo estaba en la cruz y estaba siendo latigado y golpeado, parecía que tenían la victoria. Y la muerte esperando que Jesucristo también se quedara en la tumba. Y llega el Señor a través de su muerte y sorprende al enemigo. Y dice que le quitó las llaves del Hades. Ya no vas a tener más autoridad sobre los muertos que vengan a este lugar. Y dice la Biblia que los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre de ellos. Así que los demonios no tienen ninguna autoridad sobre los creyentes, no pueden ejercerla, porque la autoridad de Cristo, la nueva ley de vida, nos ha dado potestad, nos ha dado autoridad sobre los demonios. No puede. Por eso el evangelio de Cristo produce buenos creyentes cuando se cree. El evangelio de Cristo, cuando es creído, produce hombres y mujeres con autoridad, no religiosos. Yo me maravillo de esta gente hablando pura religión. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? Oh, tengo 40 años. ¿Y qué ha hecho el Señor en su vida? No, pues usted ve como que estoy. No, hermano, no. Yo no voy a predicar eso. Porque el evangelio de Cristo es poder de Dios. Y es sabiduría de Dios a los que creen. Si usted quiere acomodarse a la tradición cristiana, usted quiere acomodarse, bueno, haga todo lo que usted quiera. Pero mientras el evangelio de Cristo no haga nada en su vida, usted no puede decir que es salvo. Aunque los otros pastores se lo digan. Pero no es lo que diga nadie, es lo que el Espíritu me da testimonio. Usted no sabe cuándo es salvo o no. Aleluya. También uno sabe de qué debemos de arrepentirnos. Y también sabemos lo que dice Primera de Juan: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado que se comete cuando estamos en el Señor, pero no de pecado de adulterio, de fornicación y de todos esos. No confunda. De eso ya nos perdonó el Señor. Ahora todos los días le fallamos a Dios, ¿verdad? De eso habla Juan. No es de los pecados flagrantes que cada uno de nosotros dice, bueno, no hay problema. Como la palabra de Dios dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, voy a meterme a hacer esto, hermanos, no. Esa es la confusión que existe debido a que salvos siempre salvos. Pero la Escritura me está hablando de algo más diferente, me está hablando de algo más profundo, más divino, y todas las cosas que estamos hablando aquí, hermanos, nos ayudan para poder alcanzar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aquí están los fariseos y los escribas pidiéndole al Señor una señal. ¿Señal de qué? ¿De quién era Él? Según San Juan, cuando Cristo expulsó del templo a los mercaderes, esto es interesante, los expulsa a los mercaderes, usted sabe lo que hacían en el templo. Los judíos se le acercaron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? No se olvide, fueron 2 veces en la que el Señor prepara un látigo y comienza en el templo, porque lo habían convertido en cueva de ladrones, según el Señor. No había respeto a las cosas de Dios en el sagrado templo. Los mismos religiosos habían instituido que nadie trajera su sacrificio, sino que allí en el templo los iban a conseguir. Habían cambistas. ¿Qué hacían los cambistas? Como habían monedas de romanas que circulaban, ellos no
querían que esas monedas romanas entraran a la arca de los templos. Así que ellos prepararon sus mismas monedas y los cambiaban, pero cambiaban esas monedas y tenían ganancia. Eso era el negocio de los religiosos en el templo. No era que vendían comida ni nada de eso, no, era mucho más allá. Y con el propósito de lucrarse los mismos religiosos. Qué tremendo. Así que la moneda romana tenía a César pintado a un lado. Se recuerda cuando a Jesucristo le dicen es necesario pagar el tributo a César, le dijo dame esa moneda. Y en la moneda estaba César y al otro lado decía que César era Dios. Entonces Jesús le dice dale a César lo que es de César, porque César es un hombre, pero dale a Dios lo que es de Dios. Esa moneda no podía entrar al templo. Y ahí estaban los cambistas haciendo negocio con la gente que venía a las fiestas de Jerusalén. Jesucristo hace un látigo y comienza a darle a todo y a volcar las mesas de los pires. Jesús, a nadie le ayudó, todos lo estaban observando. Y las mesas caían y los animales allá, hermano, era un desastre que tenían. Y nadie se atrevió a decirle, ¿qué pasa? No, porque sabían en sus conciencias que lo que Jesús estaba haciendo era limpiando la casa del Señor. Porque mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Analicemos esto ahora a la iglesia de Cristo Jesús. Cómo se están metiendo tantas cosas. No hablemos de los cambistas ni nada de eso, sino hablemos de las modas y las costumbres que estamos tratando de entablar en las iglesias, para que mucha gente asista a la iglesia. Veamos los conciertos. Y no me estoy metiendo en problemas, y si alguien se molesta por eso, pues que Dios le bendiga. Pero en la Biblia no me existen esas cosas. Conciertos cristianos con los músicos, hermanos, acá mire, con las manguitas bien cortitas, peludos, todos barbudos. Hermano, ¿cuándo se había visto eso? Y con las luces estroboscópicas de todos colores, hermano, vibrando y moviéndose al otro lado. Si usted es uno de esos cristianos que le gusta ser entretenido, siga siendo entretenido. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Da tristeza la manera hasta los que discuten. Come on, el evangelio tiene que ser predicado en esta generación de la manera que esta generación. El evangelio es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y el evangelio es para que las almas se salven, no para divertirlas. Es incómoda. Claro, a muchos ya les gustó eso. ¿A dónde va? A un concierto va a haber muchos adoradores, pero nunca veo a esos adoradores postrados de rodillas. Amado hermano y hermano que me escuchas, busca en el diccionario la palabra adorar y te vas a dar cuenta que adorar no es estar brincando. Es que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren. Claro, desde luego, después de haber adorado, el mismo espíritu de alegría que hay en nuestro corazón nos lleva a regocijarnos. Pero esa no es la forma en que lo estamos haciendo. Amén. Y dice el cantante, pues, ¿cuántos se van al cielo? Amén, dicen todos. Esa frase como parece que llena, ¿verdad? Nuestra falta de el vacío que hay. Como que llena. Y dice, aleluya, oh, gloria a Dios, qué gozoso estoy, me voy al cielo. Pero el pecado está ahí. Aleluya, gloria al Señor. Esto es un poquito antiguito, hermano. Pero, ¿qué más podemos? El evangelio de Cristo no es mío. Y por eso estoy poniendo ejemplo lo que sucedió en el templo y Jesucristo mismo, y le pedían que, porque dinos esto. Y le dijeron, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? O sea, ¿quién eres tú para poder hacer esto que estás haciendo? Y él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Hermanos, estuvimos en Egipto. El día
viernes, a la hora de la madrugada, suenan las bocinas. Pero escúcheme, en el amor de Dios. Y todo musulmán se levanta de sus camas con sus hijos al piso, porque es sagrado para ellos. Se oyen las bocinas en todo lugar, en todo barrio que se organiza, hay una mezquita. Todo barrio, aquí vamos a hacer una colonia, lo primero que van a hacer es una mezquita. Porque el musulmán, antes de ir a su trabajo, pasa por la mezquita, adora a su Dios y se va. Eso es lo que nos falta a nosotros como creyentes. Nos han metido en la cabeza mucha religión, pero no nos hablan de la salvación genuina, que viene por haberle entregado todo nuestro corazón a Dios en espíritu y en verdad. Por eso es que el pecado se aprovecha y se mete hasta las iglesias, abarcando líderes y todo lo que se congrega en una iglesia, porque no hemos tenido en cuenta que Jesucristo no nos ha llamado para vivir en derrota, sino para darle la gloria y la honra a Él. Y una persona que alaba y glorifica a Dios y tiene su corazón lleno de su gloria, no tiene lugar para que el pecado quepa en su vida. Está muy ocupado en servirle al Señor, que no está pensando en cualquier cosa del mundo, sino que solo piensa en esta noche nos vamos a gozar. Pero no es simple hablar, sino que es verdad. Es un gozo saludar al hermano, es un gozo cantar al Señor con mis hermanos, porque está lleno mi corazón de la gloria de Dios para alabarle a Él. Por eso es que en este tiempo estamos mirando tantas cosas que se meten y cuesta encontrar en realidad una iglesia que adore genuinamente o que alabe genuinamente. Es que nos han enseñado muy diferente. Este modismo se metió desde hace mucho tiempo en iglesias grandes, donde los pastores dejaron de buscar la presencia del Señor por buscar la manera como se llena la iglesia. Y muchos lo consiguieron, pero unos están vacíos, porque aunque la iglesia esté llena, el Espíritu Santo de Dios no se manifiesta de una forma real. ¿Cómo está eso? De una forma real: hogares sanados, matrimonios bendecidos, vidas cambiadas, almas salvadas, bautismo en el Espíritu Santo, y no para hablar lenguas cualquiera, sino para ser llenado del verdadero y genuino poder que hace que nuestro espíritu se regocije y alabe al Señor. It's too hard to find it today. Difícil. Usted que me escucha sabe lo que estoy hablando. Buscamos una iglesia donde parece que hay gozo. Aleluya, aquí sí hay gozo. No, pero no tienes que buscar una iglesia que haya gozo. Es que aquí debe haber. Y donde quiera que tú vayas, tú llevas el gozo. Aunque la iglesia esté muerta, pero tú llevas el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, mi amado hermano. Por eso no ande buscando iglesias para gozarse. Gócese usted y vaya a donde el Señor lo manda, pero con gozo, no amargado ni resentido, porque allí no está el Espíritu del Señor. Poderoso es el Santo de Israel. Miramos entonces lo que va a pasar en estos tiempos. Las profecías se están cumpliendo, el amor de muchos se está enfriando, pero no se refiere a la gente del mundo, esos están fríos, sino a aquellos que se han desconectado de una u otra forma de las cosas bíblicas, de las cosas espirituales, de las cosas que nos dan vida eterna. De aquellos que han puesto sus ojos en las personas y no en el Señor. De aquellos que no han cambiado su vocabulario, sino que sigue siendo el mismo. De aquellos que han vendido su primogenitura por un plato de lenteja, por un deseo sexual. Es más fácil y para ellos más congratulante el hacer lo que su carne desea
que levantar su rostro al cielo y decirle: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti no deseo nada. El problema que vivimos en este tiempo es exactamente eso. La palabra de Dios no es parte de nuestra vida, sino que es solamente de labios. Pero aquí le veo en mi Biblia el apóstol Pablo hablando que si este evangelio está en nosotros, vamos a mirar cosas maravillosas. Pero si este evangelio no está en nosotros, pero lo hemos escuchado, hemos creído en vano. El Señor entonces estaba hablando del templo de su cuerpo. Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Todavía no comprendían, ¿verdad? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando Jesucristo resucita de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Creyeron la escritura. Y la palabra de Jesús les había dicho. Juan 2:18 al 22. Creyeron la escritura. Es que así estaba escrito. Y la palabra que Jesús les había dicho. Confirmaron que lo que estaba escrito, Jesucristo les estaba diciendo como una analogía. Esto es lo que dicen las escrituras de mí. ¿Lo creen ustedes? Así que la resurrección es la confirmación de que el sacrificio de Cristo fue agradable al Padre y que el creyente fue reconciliado con Dios. Reconciliados con Dios. Amén. Según Hebreos 10 y verso 4 en adelante, Cristo se ofreció voluntariamente a morir por los pecados de todo el mundo. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El salmista dijo: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. El salmista está diciendo: Señor, yo puedo ofrecer todo lo que dice tu palabra, pero no encuentro esa paz en mi corazón porque he pecado contra ti. Límpiame, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él no está hablando de una ceremonia religiosa. Él está hablando de algo real que puede transformar su corazón, su vida, limpiarlo y que su conciencia pueda entrar a un lugar donde pueda tener paz. Aleluya. No hay paz para con Dios mientras no confesemos el pecado que nos detiene para encontrarlo. Según Hebreos verso 10 y verso 4, Hebreos capítulo 10 y verso 4, dice: por lo cual, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrendas no quisiste. ¿Se imagina la cantidad de animales que eran muertos con el único propósito de limpiar los pecados? Cuando si no hubiera habido pecado, no habría necesidad de sacrificar animales. Pero eso es lo que muchos no entendían. Hay que pecar, a cabo que tenemos propiciación este animalito. El creyente está igual. No hay problema. Me salgo de la iglesia unos 3 meses, peco, adultero, fornico y hago lo que me da la gana. Y luego después vengo de regreso. Acabo que los hermanos no se dan cuenta de lo que yo ando haciendo. No, los hermanos no, pero Dios sí. Y a mí no me interesan los hermanos, me interesa lo que Dios conoce de mí. Eso es lo que vivimos hoy, hermanos. Pura religión. Yo sé que me estoy metiendo en problemas, pero no me interesa.
Y es mejor agradar a Dios y no a los hombres. Ya, es verdad. Pero eso es lo que vivimos hoy. Un hermano me dijo, no prediques así. Me dijo, la iglesia se va a quedar sola. Le dije, no, yo no estoy solo. El Señor está conmigo. Juan el Bautista predicó fuertemente acerca de lo que es el pecado. Y eso es parte del amor de Dios. Porque el Señor vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo se salva el pecador? A través del Evangelio. El Evangelio tiene poder para cambiar las vidas, pero ¿cómo predicamos el Evangelio? Esa es la pregunta. Aleluya, bendito sea el Señor. Por lo cual, entrando al mundo, dice: sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando del Señor, del Cordero, del original. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hablando el Señor en la manera en que vendría a este mundo a pagar las consecuencias del primer Adán. Y fue el primer Adán el que traspasó el pecado en la vida de cada uno de nosotros. Y que cuando nacemos en pecado. Y para eso vino Cristo. Mientras nos desarrollamos como seres humanos, llega un momento en que papá y mamá no te van a defender, sino que debes de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y no importa si eres hijo de pastores, no importa si eres hijo de los más ungidos predicadores, no. Cada uno de nosotros debe de presentarse como un pecador necesitado de la gracia divina y salvadora de Cristo Jesús. Pero mientras Jesucristo permanecía en la tumba, no habría ninguna garantía de que su sacrificio había sido perfecto. Mire, piense, murió como todos, fue sepultado como todos, y parecía que todo era normal. Y si no hubiera resucitado, todo hubiera parecido normal, como están los otros líderes religiosos enterrados en sus tumbas, y ahí están ellos. Y cada año van para mirar en la tumba donde fue enterrado. Pero la tumba donde Jesucristo fue puesto está vacía. Se inventaron muchas cosas para desacreditar la resurrección. Pero ¿cómo podían negarlo si Él se apareció vivo con pruebas indubitables? Que habían robado el cuerpo, que no sé qué. Pero el ángel se le aparece a las mujeres son tremendas. Oh my God, las mujeres, aunque al hombre no le guste, las mujeres son tremendas. Ya. Sí, es que de una mujer nació Jesucristo. Gloria a Dios, son tremendas. Que no lo querramos aceptar, pero mujeres tremendas. Bueno, estoy hablando de las mujeres cristianas, ¿verdad? Las que no son cristianas, pues tienen que recibir a Jesucristo. Tremenda. Mire, el amor que había en sus corazones de ir en la mañana, de ir temprano a la tumba con perfumes y especies aromáticas, porque fue tanta la prisa de sepultar a Jesucristo, porque venía el día sábado y había que estar puro, limpio, después de que crucificaron a Jesús. Los religiosos todavía celebraron la Pascua. ¡Wow! Pero se lavaron las manos, según ellos, para poder seguir celebrando la Pascua mientras mataron a Jesús. Y hay que enterrarlo pronto, bájelo de la cruz, porque está escrito que no podía quedar en la cruz por mucho tiempo. Así que José de Arimatea y Nicodemo van, y José de Arimatea pide el cuerpo. Oiga, mi hermano, cuando estaban limpiando el cuerpo, cuando estaban lavando el cuerpo, porque había que lavarlo, limpiarlo, que no habría en sus corazones la idea de si tan solo reviviera. Sí, porque no habían entendido, pues. Como nosotros cuando sepultamos un ser querido y
que ocurriera un milagro para tenerlo de nuevo. No. Pues sí, ellos pensaron igual, porque no entendían que Jesucristo resucitaría de entre los muertos. Así que mientras lo lavaban y tenían que ponerle, lo enrollaron, pero no hicieron bien el trabajo porque ya era tarde. Así que como la tumba podían quitar la piedra, ellos regresarían de nuevo para poder ponerle todas las especies aromáticas para que el cuerpo se preservara y bueno, siguiera su proceso. Pero el asunto es que no fue así como ellos pensaban, sino que en la mañana, temprano, las mujeres van y ven la piedra que está quitada y se acercan, pero no investigan bien, porque esto también tienen las mujeres, no investigan bien. Gloria. Llegaron las emociones y todo, no está, se han robado el cuerpo del Señor y un ángel está allí. Y le dicen: no busquen entre los muertos al que vive. Ha resucitado, no está aquí. No está aquí. Y las mujeres no investigan mucho y se van. Encuentran que Pedro viene. Pero Pedro es más curioso. Es que Pedro llega a la tumba. Primero va Juan y tampoco experimentó lo que Pedro pudo ver. Así que Juan se va y Pedro llega y dice la Biblia que tuvo mucho más intención de descubrir lo que había pasado. Dijo: aquí hay un problema. Los lienzos están aquí y el sudario aquí. Los lienzos era la envoltura del cuerpo. Para que Jesucristo se lo hubieran robado el cuerpo, tenían que haber desenvuelto todos los lienzos o llevarse todo el cuerpo. Pero aquí hay algo raro. La tumba está vacía, los lienzos están aquí en la carapazón donde él estuvo, pero ¿cómo salió? El sudario, la parte que le ponen en la cabeza, ese estaba ahí. Pero los lienzos es todo lo envoltura. Y Pedro dice que miró con entretenimiento y dijo: aquí hay algo raro. A este no se lo han robado. Jesús resucitó. Hay una palabra que usan, la palabra teoría, y dice: no, yo voy a escudriñar bien esto no es teoría, esto es real. El cuerpo no está. Esto no lo predican mucho porque no leen. Jesús resucitó, sí, pero ¿qué pasó con el cuerpo? ¿Y por qué quedó todo ahí? No, es que todo quedó bien ordenadito. No es que quedó ordenadito, es que quedó tal como estaba. Él salió del capullo. Si la tumba no lo pudo detener, ¿cómo lo van a detener ese capullo de lienzos? Oh, aleluya, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. La piedra no la quitó nadie. Cuando quitaron la piedra, el Señor ya había salido. Si la tumba no lo pudo detener, significa que si el Señor pudo traspasar las paredes, ¿cómo no iba a detener ese hoyo en esa piedra? Cuando creemos quién es Jesucristo y a través de la palabra, lo que significa la resurrección, no seremos cristianos mediocres. Seremos creyentes que a través de la palabra del Señor recibimos no solamente la enseñanza de quién es Cristo, sino también que nosotros un día nos reuniremos con Él, que un día resucitaremos, que un día estaremos siendo transformados y estaremos en la presencia de Dios forever and ever. Entonces, nuestro Señor, cuando se aparece a los discípulos resucitado, le dice: vayan y esperen en Jerusalén. Vayan y esperen, yo los voy a ver allá, transportado. Aparecía.
todos reunidos y de repente está el Señor ahí durante 40 días, vivo, mostrándoseles a ellos. Y sabe, hermano, que el Señor está aquí ahora. Señor. El Señor Jesucristo. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La manera de pensar aquí es: Adán se rebeló contra Dios y por su pecado hizo que todos los hombres fueran pecadores por naturaleza. Pero nuestro Señor Jesucristo fue obediente y como resultado de su obediencia justificó a muchos. Justificó a muchos significa le dio la oportunidad a la humanidad de poder acercarse a Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La oportunidad de acercarse el hombre no la tenía hasta que Cristo vino. Porque no hay otro nombre debajo del cielo que Dios ha dado a los hombres para ser salvos. No es a través de ídolos, no es a través de nadie. Jesucristo, hombre. Dice claramente la palabra del Señor. La manera de pensar aquí es que Adán se rebela contra Dios. Y por su pecado de Adán fue transmitido a la humanidad. Pero cuando hablamos de la resurrección, es la seguridad de todo creyente de que Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre. El ministerio de Cristo no terminó con su ascensión al cielo. No terminó. ¿Por qué? Oiga esto en la carta a los Romanos capítulo 8 y verso 33. Y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Intercede por nosotros. La manera de que intercede por nosotros no es que, mira Padre, este no lo toques. Mira Padre, este no lo castigues. Mire Padre, este no, ni a Satanás no le dice tampoco, mira, este es mío, este no me lo toqué. No, la intercesión de Jesucristo es lo que ya ha hecho en nuestros corazones. Conoce el Señor a los que son suyos. Tienen un sello que el diablo respeta y que Dios lo conoce para bendecir. Hay un sello. Por eso le dije, no venga a religión, venga a Cristo. Y Cristo se encarga de que conoce su corazón. Y cuando usted viene al Señor arrepentido y le dice: Señor, tú eres mi Señor y Salvador, el Señor dice inmediatamente: este es mío. Y el diablo no lo puede tocar. ¿Oye lo que dije? No lo puede tocar. Pero si usted se desconecta de las enseñanzas de la palabra, el enemigo le puede engañar. Pablo dijo que tenía temor de que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de vuestra fidelidad a Cristo. ¿Qué significa esto? Que a los creyentes, si no se agarran bien del Señor, pueden caer en el engaño. No es que el diablo lo agarre, no tiene ninguna autoridad, ni derecho, ni puede. Pero sí, si usted sí permite una idea negativa en su mente, eso lo trastabilla de una manera terrible, ¿no? Los pensamientos, o sea, ahí aparece la vieja naturaleza, en la cual constantemente estamos luchando para que el hombre viejo muera y la nueva criatura tome fuerza para servirle al Señor. Muchos no lo entienden así, pero esa naturaleza está ahí. ¿Cuál? Esa ley del pecado que te invita al pecar, aunque no vas, pero está ahí, hermano. Gloria a Dios. Si a muchos de nosotros, como creyentes,
Cualquier cosa o carga que venga, ya nos dan ganas de, no, pues yo ya no sirvo más, yo ya no quiero seguir adelante, yo ahí mejor dejo todo. Llegó la idea, ¿verdad? ¿No le ha llegado a usted? O mejor váyase al cielo de una vez, pues. No, si llega. Pero ¿por qué nos mantenemos? Por la promesa. Es que fue él quien lo dijo. No te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Allí nos da la victoria el Señor en medio de esa tribulación que está apareciendo en nuestra vida. Pero entonces, hermano, lo que dice la Biblia es que por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Primera de Juan 2 y verso 1 dice, y yo ahí concluyo. Primera de Juan 2 y verso 1, y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué? No nos está invitando a pecar. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, eso no lo sabe nadie más que nosotros y nuestras conciencias. Si hay algo que cuesta que le digamos a la gente es que andamos mal. Pero hay alguien que se encarga de mostrarnos nuestra condición para que salgamos de ahí. Y es el Espíritu Santo. Cuando dice que nos redarguye de pecado, no significa que me está acusando, sino que me dice: así no te conviene vivir, porque no eres feliz. ¿No ha visto usted ese tipo de cristianos en las iglesias que no son felices y parece que conocen la palabra y parece que todo está bien, pero no son felices? Y no lo son, y no lo serán. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese orgullo sea quitado de su corazón. Porque cuando hay apariencia, hay orgullo. No se olvide por qué Satanás fue echado de la posición donde él estaba. El orgullo. Cristianos orgullosos. Todos andan mal, menos ellos. Poderoso es el Señor. Pero esa idea tiene que desaparecer. Debemos de confiar en que el Señor Jesucristo nos llamó y que no ha terminado su obra. Pero por eso voy a decirle: Señor, ayúdame, esto es lo que siento, esto así me pasa. Señor, hay momentos que no sé qué hacer, pero tú me vas a ayudar, Señor. Yo no tengo que decirle a la gente nada de cómo me siento. A Dios sí. Oyes. Y esa comunión que hay con el Señor, Él la conoce y de repente miramos la bendición que llega a nuestra vida y decimos: híjole, ya pasó por este momento, qué difícil es estar pensando que no estoy en la posición donde Dios me quiere tener, sino que estoy batallando por permanecer. Pero es normal, es esta lucha que no va a terminar hasta que Cristo venga y que nos lleve con Él. Entonces, hermano, la resurrección de Cristo es una garantía al creyente de que viene el Señor por su iglesia, y por lo tanto debemos de vivir una vida en obediencia a su palabra. Termino con esto. Romanos 8 y verso 11 dice: animémonos unos a otros, hermanos, porque la venida del Señor está cerca. Y no solamente hablemos de que la venida del Señor está cerca, sino que las cosas que todavía estarán llegando. No es para estar jugando. Hay peligro. Por eso el Señor, cuando venga, quiere encontrarnos firmes, esperando con gozo su venida. Dice Romanos capítulo 8 verso 11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Y si, condicional. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué pasa? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La idea aquí es doble. El mismo Dios que levantó de los muertos a Jesús levantará a los creyentes en el día de su venida por su iglesia. Ahora vamos a comprender, y lo estamos entendiendo a través de la Biblia, que esto no es una religión, que es una manera eterna de vivir. Porque la vida que Dios nos ha dado no es vida que traspasa un rato a otro, es vida eterna. Entonces comenzamos a vivir esta vida aquí. ¿Cómo? El Espíritu nos vivifica, nos ayuda cuando somos honestos con Dios y le decimos la verdad a Dios. No soy tan buen creyente, Señor, estoy batallando. Señor, yo lucho porque esta cosa de mi vida desaparezca, Señor, pero no puedo hacerlo. Ayúdame, Señor. Cuando estamos pidiendo ayuda constantemente, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que somos polvo. El Señor nos ayuda. ¿Para qué? Para caminar con confianza a pesar de las acusaciones de Satanás, porque todos los días acusa. Pero la Biblia dice, ¿quién nos acusará? ¿Quién? Ya no nos puede acusar. ¿Por qué? Porque el Señor es mi abogado. Él pagó en la cruz del Calvario. Quiero que nos pongamos de pie esta tarde. Mis amados hermanos, ¿qué le parece si en esta tarde le damos la gloria y la honra al Señor? Dan con un aplauso bien fuerte al Santo de Israel, alabando su nombre. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Te alabamos, Padre, te damos la gloria. A ti, Señor, sea la gloria y la honra. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por esta salvación. Pedimos ahora, Padre Celestial, por su pueblo que se congrega en este lugar, que las bendiciones tuyas sean derramadas en cada corazón, en cada vida. Que nos des fuerzas para seguir adelante, predicando tu palabra, Señor, en diferentes áreas. También te damos gracias, Señor, porque sé que tú has hecho cosas maravillosas en la vida de tu pueblo. Sí, Señor, allí en aquellos lugares donde es escuchada tu palabra, en esos corazones que están abiertos, Señor, para poder recibirla, esa sanidad que estará llegando en el corazón y en la vida de tu hija que ha estado pidiéndote, Señor, ahora en el nombre de Cristo Jesús, conforme está escrito. Por eso lo hablamos y lo creemos. Gracias, Padre, en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.